Aspectos legales prácticos en uso de inteligencia artificial con un estudio de caso en radiología diagnóstica. Cordial saludo. Soy Pedro Nel Rueda Garcés. Mi seudónimo como escritor es Lucas Abrec. Mi siguiente libro es sobre Derecho Global TIC. Espero que muy pronto esté disponible. Tenemos grandes esperanzas en la combinación de inteligencia artificial y medicina, aunque a veces olvidamos que no podemos tener una fe incondicional e ilimitada en la ciencia, como han demostrado casos como el de la talidomida en el pasado. Queremos avances, los necesitamos. No estaría mal, por ejemplo, como se intenta ya, que tuviéramos gemelos digitales, en los cuales probar un tratamiento antes de recibirlo. Eso permitiría además un tratamiento que fuera totalmente personalizado. En el camino por recorrer para que la inteligencia artificial funcione con tranquilidad en medicina, hay aspectos legales que considerar. Pero primero, ¿qué es eso de radiología diagnóstica? Es el proceso de crear imágenes del cuerpo, sus órganos y otras estructuras internas con radiación externa. Nos enseña la Health Library de la University of California en San Diego. Seguro tienen cierta inquietud. ¿Qué hace un abogado hablando de inteligencia artificial? Término que me incomodó un poco según lo que expondré. Va un poquito de historia, que de paso es útil para aterrizar mejor en nuestra materia. Los lenguajes de sistemas expertos son declarativos, no procedurales como los lenguajes, digamos, normales como BASIC o Pascal. En lenguajes declarativos para sistemas expertos como Prolog hay, entre otras cosas, que crear reglas, hechos y administrar incertidumbre. Los lenguajes declarativos hacen deducciones. Los lenguajes procedurales deben ser dirigidos de manera explícita para llegar a un resultado. Prolog, de programación en lógica, en francés, fue creado en la Universidad de Marsella, es un lenguaje para inteligencia artificial que existe desde 1970. Para 1986, un par de años luego de que iniciara la carrera de Derecho, existía una versión comercial, Turbo Prolog, de la compañía Borland, célebre por sus intérpretes Turbo C o Turbo Pascal. Turbo Prolog 2.0 traía un sistema de información geográfica, GeoBase, que podía consultarse en lenguaje natural en inglés por teclado. Esas aproximaciones a Turbo Prolog y otros ambientes de programación como DBase o RBase me permitieron captar algo de la práctica de los sistemas expertos y a su funcionamiento en la realidad. Estaban de moda por entonces y además me permitió acercarme a la llamada inteligencia artificial, que no me atraía por sí misma, sino porque estaba convencido de que en derecho debía usarse más herramientas de sistemas, incluso para gestión del conocimiento. ¿Por qué no usar las técnicas de diagramación de algoritmos para derecho procesal, por ejemplo? Hoy en día sugiero BPMN para lo mismo. Uno de los frutos de todo ese esfuerzo fue mi primera publicación, un artículo de 1986 en el cual sostengo que no se debe hablar de inteligencia artificial, sino de inteligencia no humana. Otro fue mi tesis de pregrado, una propuesta de sistemas de información para derecho civil, no en Prolog, que terminé mientras ya daba clases de una materia nueva, informática jurídica. Quiero enfatizar en lo que escribí en mi artículo de 1986. Dejemos de hablar de inteligencia artificial. Las máquinas son inteligentes de otra manera. Eso de artificial sobra. Ya veremos que es un punto crucial en lo que aquí nos ocupa. No es solo que saquemos a Hollywood de nuestras construcciones mentales en la materia. También es que tengamos claro que hablamos de máquinas y punto, como propongo en mi video sobre derechos de robots en YouTube. Un sistema experto es un programa que simula a un experto humano en un campo específico del conocimiento. En medicina, uno de los sistemas expertos más célebres fue MySyn, lo mismo que en prospección geológica fue Prospector. Los sistemas expertos son parte de la historia de la inteligencia artificial. Por ahora no tengo opción que seguir usando el término. Los sistemas expertos provocaron preguntas legales que aún permanecen. Ya resultaba claro que no era sencillo tratar el tema de la responsabilidad por daños, Torts Law, a consecuencia de su empleo. Preguntas interesantes que para entonces ya existían. ¿Los sistemas expertos son un producto o un servicio? Ustedes saben que la venta de un producto supone un compromiso de ciertos indicadores de calidad fijos, mientras que un servicio no necesariamente puede obligar a un resultado. ¿Cómo se evalúan posibles deficiencias en el motor inferencial?
la parte deductiva del programa, o sea, las reglas de producción. ¿Qué sucede si la base de conocimiento no se ha formalizado correctamente, está incompleta o desactualizada? También aparecía la gran pregunta en Sistema de Expertos en Medicina, central también en radiología diagnóstica con inteligencia artificial. ¿Quién es legalmente responsable del diagnóstico? La respuesta no puede ser distinta a cualquier uso de una máquina, y aquí cuando digo máquina es hardware y software, sea un sistema global de navegación por satélite o un piloto automático. Si la máquina es confiable y los límites de confiabilidad son conocidos y administrados adecuadamente, consecuencias no deseadas que generen algún tipo de daño puede que no tengan consecuencias legales, a menos claro que también el personal que la haya usado no tenga las calificaciones debidas si ello es requisito. Imaginen un sistema autónomo de diagnóstico, es decir, uno que reemplazara totalmente a un radiólogo experto. De todos modos, cabría preguntarse si con la sola declaración de autonomía del programa entregada por el vendedor, la responsabilidad por daños recaería en el fabricante. Primero, nunca olviden la letra pequeña de los contratos. Si alguien se atreve a vender una máquina así, creo que ya hay una por ahí, seguro que la letra pequeña es sustanciosa. Segundo, siempre habría que probar la diligencia debida en el uso del software por parte del personal médico, ya que no me imagino un robot radiólogo en un pasillo, en el cual cualquier parroquiano insertara una radiografía en una USB y a vuelta de correo electrónico recibiera un diagnóstico. Una regla usual en tecnología o en cualquier producto es que debe emplearse conforme las instrucciones y recomendaciones del fabricante. En el caso del auto autónomo de Tesla, en que murieron 2 personas en Texas, no había nadie al volante. Y la recomendación del fabricante es que lo viera. El asunto aún está en investigación. La situación puede ser distinta como con el auto autónomo de Uber en Arizona, que se saldó con la lamentable muerte de alguien, al parecer por un fallo de software que no reconoció a tiempo un transeúnte que cruzó por donde no debía. Como ven, siempre se trata de determinar responsabilidades en eventos de daño, mortal o no, de tipo civil, responsabilidad contractual o extracontractual, penal, negligencia criminal o administrativo, cumplimiento de reglamentos, en fin. No olvidemos que aun tratándose del más experto de los médicos, nadie espera que no falle nunca, salvo, claro, un juez que asuma que los médicos deben ser perfectos. Pero estén listos siempre a aclarar responsabilidades o a probar ausencia de estas, es decir, a demostrar que nadie metió la pata. Eso nos lleva a otro punto. ¿Hasta dónde puedo confiar válidamente como médico en un software de inteligencia artificial para diagnóstico autónomo o que asista en la diagnosis? Recuerden el caso del auto autónomo de Uber en Arizona. Es el segundo gran problema que quiero traer a cuento y que tiene que ver con mi propuesta de dejar de hablar de inteligencia artificial para hablar de inteligencia no humana de índole mecánica. Sucede que, acepten mi propuesta o no, lo normal es que nadie tenga idea exacta de cómo funciona el algoritmo de un software de inteligencia artificial, especialmente porque las máquinas no razonan como nosotros. Es lo que se llama el problema de la caja negra, black box. La verdad, a poca persona le interesa o suele entender cómo se procesa algo dentro de una máquina compleja. Eso sin mencionar que la radiología diagnóstica no es, me corrigen por favor los expertos, una ciencia exacta. Así que ni siquiera el algoritmo puede explicarse como una serie de pasos muy determinista, así se tenga acceso al mismo. Contextualicemos un poco más. ¿Qué puede pasar en una discusión pública sobre diagnósticos radiológicos? Luego de unas observaciones por una auditoría, se revisaron oficialmente en 2009 alrededor de 70,000 diagnósticos de un radiólogo en la provincia de Saskatchewan, Canadá. Los revisores declararon discrepancias en un 20% de los diagnósticos, aunque menores, y mayores en 1.988 casos con potenciales efectos posibles, no seguros, posibles en los pacientes. No fueron descritos más específicamente por confidencialidad. El radiólogo dejó de ejercer a causa de ello en el país. Más tarde, demandó por daño reputacional a quienes condujeron la revisión y produjeron el informe final. Pero la demanda fue desestimada por la regla de Common Law denominada Defense of Qualified Privilege. Es decir, como el reporte debía hacerse público de cualquier modo, no había lugar a tramitar proceso alguno
salvo demostración de mala fe en los redactores del informe. Este caso sirve para ver lo que puede pasar en el examen del trabajo de un sistema de radiología diagnóstica humana o con inteligencia artificial. Apreciar la salida output de un sistema inteligente no debe ser muy diferente a apreciar la salida de cualquier sistema complejo de software. Tal vez sirva a pensar en los sistemas mundiales de navegación por satélite como el GPS. Creo que todos hemos padecido por confiar demasiado en ellos. Incluso hay gente que ha muerto al ser llevada a sitios donde no se puede ir por peligrosos. No creo que la situación sea muy distinta en el tema de radiología clínica con diagnosis autónoma o asistida por inteligencia artificial. Es decir, es preciso delimitar un modo de uso apropiado, deberíamos decir prudente, todo considerando las características particulares del campo en cuestión, como lo sería el ejercicio de la radiología diagnóstica. Hoy en día la inteligencia artificial no es como en la época en que estuvieron de moda los sistemas expertos. Los nuevos sistemas de radiología diagnóstica apoyados en inteligencia artificial funcionan de una manera muy diferente. Veamos un ejemplo de lo que habría sido un sistema experto para contrastarlo con el enfoque actual en inteligencia artificial. Imaginemos uno en farmacología terapéutica, campo en el cual estuve indagando durante parte de mi vida universitaria para un sistema experto del que desistí. Uno que pudiera sugerir automáticamente a un médico un agente terapéutico para pacientes de los cuales tiene historia clínica completa. Para ello, el dominio de conocimiento del sistema experto debía incluir correctamente las sustancias aprobadas en el mercado, sus indicaciones y contraindicaciones, y además interactuar con la historia clínica del paciente, pudiendo extraer de ella condiciones relevantes, como úlceras gástricas, estado del embarazo, etc. Noten que eso supone además el establecimiento adecuado de relaciones entre los diferentes elementos del dominio de conocimiento. Hay medicinas que no se pueden recetar juntas, por ejemplo. Así se proyectaba un sistema experto. El enfoque moderno de inteligencia artificial es mucho más ambicioso y aquí saltemos de una vez a la radiología diagnóstica actual. No es simplemente sistematizar el conocimiento contenido en un texto fundamental de radiología diagnóstica o algo así, sino analizar todos los posibles resultados de exámenes radiológicos dentro de la misma institución o fuera de esta, buscar coincidencias, diferencias y patrones al examinar cada radiografía u otra prueba diagnóstica. Intentar crear reglas de manera automática dadas ciertas características de la imagen, recoger, combinar y analizar toda la información posible de los sujetos examinados, historial personal y familiar, historia clínica, resultados de laboratorio, etc. Construir un algoritmo que se retroalimente solo, que aprenda, o con asistencia humana, que analice diagnósticos, en fin. Entrarán en juego miles de exámenes radiológicos, miles de diagnósticos, etc. Este es el mundo que nos permite aterrizar a una lista adicional de aspectos legales relevantes, sin que sea necesario abordar problemas operativos, como la incidencia de las diferentes calidades de las imágenes, la variada manera de rotular estas y otros elementos análogos. Siempre se ha hablado también de problemas éticos. Yo sin dudar los llamo legales. Raramente un problema ético deja de tener consecuencias legales, pensando por ejemplo en los códigos éticos de las profesiones. Puede que no acaben en un caso penal, pero sí en un problema con la licencia profesional. Una lectura básica para los aspectos legales que voy a presentar son estos dos artículos: Artificial Intelligence in Radiology, Ethical Considerations, de Brady y Neri, y Rise of Robot Radiologists, de Sarah Riordan. Al final propondré otras lecturas para complemento. En todo caso, todas las fuentes mencionadas en la presentación se muestran con su URL y el código QR. Agreguemos 4 aspectos legales. Dejemos para otra ocasión temas tan importantes como propiedad intelectual o principio de precaución, sin olvidar que el ser humano es lo más importante. Nuestros aspectos seleccionados son los siguientes. Primero, cómo se debe recolectar una enorme cantidad de información en aras de la eficiencia de nuestras máquinas inteligentes, imágenes diagnósticas, etc. ¿Cómo se administra esa información o se explota económicamente? Ustedes saben que el oro del siglo XXI es la información. Es cuestión de tiempo, espero, que todos tomemos conciencia de nuestro deber de soberanía digital, porque nuestra información es nuestra. De eso también tengo un video en YouTube. Vinculado con lo anterior, resulta que no solamente está en debate la explotación de la información propia, personal e institucional y su propiedad definitiva.
sino también el derecho a la privacidad. Como quiera que no siempre es posible mantener el anonimato en un proyecto de esta clase. Segundo, adecuada comprensión de la operación de la máquina. A fin de cuentas, lo usual es que estemos ante una caja negra, ya lo vimos. ¿Es justificada nuestra confianza? ¿De veras tenemos idea de ante qué estamos? Quien use determinada máquina con inteligencia artificial debe estar listo a justificar por qué usa esa máquina y no otra o ninguna. Tercero, deficiencias en el análisis realizado por la máquina que pueden deberse desde a errores de programación ya ilustrados hasta a perspectivas implícitas dentro del motor de inferencia que en realidad son sesgos de los programadores y de sus diagnósticos. Verán, no todos somos conscientes de los sesgos. Por ejemplo, un grupo de imágenes radiológicas y sus diagnósticos se han realizado a un grupo humano muy preciso, pero resulta que se mezcla con imágenes o diagnósticos de muy distinto contexto, y no necesariamente tiene que tratarse de sesgos. Supongamos protocolos operativos distintos institucionales. Ello puede afectar tremendamente la eficacia deductiva del software o crear complejidad adicional en la combinación de fuentes, que debe reflejarse en la forma como se usa y se comunican sus capacidades a pacientes y terceros. Cuarto, los hechos aceptados en el fundamento, lo que se llama la ground truth. Por supuesto, demos por sabido que si basura entra, basura sale. El principio GIGO. Aquí hablamos de los supuestos fácticos en la operación, algo distinto al tema de basura, que claramente, repito, si basura entra, basura sale. Hemos establecido, usualmente para sistemas expertos o por cualquier campo de trabajo, ciertos supuestos que consideramos verdaderos, como ocurre en radiología diagnóstica. Estos hechos aceptados pueden ser matizados o cambiados de un momento a otro. En la ciencia, por eso, no se habla tanto de verdad como de veracidad, como lo sostuvo Popper. Eso sí, háganle entender eso a un juez, por cierto. Y es que ustedes saben que los paradigmas cambian. Piensen en las opacidades de vidrio ilustrado, OVD, consolidaciones y patrones empedrados en el diagnóstico radiológico de la COVID-19. Sea lo que sea eso, ahí les coloco el QR. ¿Cambia la manera de reconocerlos y cualificarlos con el tiempo? Es posible. La ciencia evoluciona con los avances en la investigación. Bien, la anterior exposición es simplemente una puerta de entrada al mundo de los aspectos prácticos de la radiología cuando se usa inteligencia artificial, que de paso es la misma puerta para otras especialidades médicas. Les invito a abordar ustedes mismos la literatura sugerida y tomar los elementos que consideren para formar su propio y razonado juicio al respecto. Como dicen en el fútbol, esto apenas empieza y aceptémoslo. Uno de los jugadores es una caja negra. Muchas gracias.